Un saludo muy especial para todos ustedes, queridos televidentes. Gracias a este medio tan especial de Cable Plus por permitirnos llevar un mensaje de salvación a los más necesitados. Muchas gracias por estar en compañía con nosotros. Bienvenidos todos. Cuando oigo las aves cantar por las mañanas, cuando muere el día, cuando muere el sol, cuando en silencio contemplo todo aquello, siento tu presencia. Escucho tu voz y siento en mí tu luz brillar, que tu vida corre por mis venas, que vives y habitas en mi ser, que tu vida en mí siento vibrar, que de ti dependo como un niño, que soy una gota en tu inmenso mar. Con Jesús en tu hogar. Hoy traemos a nuestra reflexión un mensaje muy bonito. Hemos venido reflexionando en estos días sobre los hechos de los apóstoles y yo quiero entonces encajar este texto o este contexto de este domingo, y es porque hay que resaltar el inicio de nuestra iglesia, la iglesia primitiva, y la hemos venido narrando en los Hechos de los Apóstoles. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo, pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como yo los he amado. Ámense también unos a otros. En esto conocerán todo que son discípulos míos, si se aman unos a otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién creyera que en este evangelio está toda la síntesis de la palabra de Dios? Alguna vez un hermano no católico me abordó a mí en el camino y me dijo: Señor, resúmame la Biblia. Y yo le dije: primero, ya que estás tan interesado, que te la resuma, con todo gusto te la voy a resumir. Pero antes dime, ¿cuál es tu resumen primero para yo saber qué enfoque tienes? Y me dijo: el libre albedrío. Yo le dije: no, hermano, estás muy equivocado. El libre albedrío no es la síntesis de la Biblia. La síntesis de la Biblia es: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo os he amado. En eso se resume la palabra de Dios, porque no se resume en el conocimiento literal de la palabra de Dios, porque puede que muchos sean doctores y literatos en la Biblia, pero una señora analfabeta no se sabe la Biblia, no la puede leer. Entonces esa señora no tendría el derecho a ir al cielo. No tiene derecho a salvarse esa señora porque no se sabe la palabra de Dios de memoria. Se salva mejor que cualquiera de nosotros que nos creemos doctores de la ley, que nos creemos los magísteres, porque esa señora vive la experiencia de la fe. Puede que nosotros conozcamos la historia de la fe, puede que nosotros conozcamos el Antiguo Testamento, conozcamos todas las 4 etapas de la revelación, pero no sabemos amar, no sabemos creer en Dios, no tenemos caridad con el hermano. Entonces, la palabra de Dios tiene un resumen, es muy breve.
les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo os he amado. Qué bonito. Estamos en el tiempo de la resurrección, en el tiempo de la Pascua, y espero que a cada uno de nosotros hayamos vivido esa resurrección. En la primera lectura de este domingo que vamos a celebrar, entonces nos está hablando a nosotros de que los discípulos del Señor, sobre todo Pablo y Bernabé, le contaron a la iglesia todo lo que Dios había hecho a través de ellos. Qué bonito. Hay dos facetas muy importantes en el camino de Dios. El primero es que es Dios quien llama, es Dios quien nos explica la palabra, pero somos nosotros los instrumentos para que el Señor actúe. Dios se ha valido de Bernabé y de Pablo para que en Iconio, en Listra, en Antioquía, en todos esos lugares, entonces llegue el mensaje de salvación. Pero no es la elocuencia de Bernabé, no es la elocuencia de Pablo, es la fuerza del Espíritu Santo. Es bonito ver estos días en la elección de nuestro sumo pontífice. Todos hombres capaces, unos doctores, otros capaces de conocimiento bíblico, capaces de conocimiento canónico, pero es Dios que se fijó a través de los instrumentos que son los cardenales para hacer su obra salvadora, para dejar su representante en la tierra. Entonces la iglesia siempre va a estar gozosa y eufórica porque tiene la gracia y el amor de Dios a través de su divino Espíritu. Entonces Pablo y Bernabé estaban muy felices porque habían hecho muchas cosas y puede que tengan mucha elocuencia, pero no es eso lo más importante. Es entonces, y sobre todo, que es Dios quien hace toda esta linda misión. ¿Por qué quiero resaltar un poquito sobre los hechos de los apóstoles? Porque es la iglesia primitiva, son los orígenes de la iglesia los que tenemos que tener en cuenta. Yo siempre le pregunto a los feligreses a veces, ¿se sienten orgullosos de ser cristianos católicos? Me dicen, sí, padre. Es porque, yo le digo, agradezcan a esos hombres héroes que se martirizaron por anunciar la palabra de Dios, por crecer, por llevar el reino de Dios a esos lugares difíciles, más ásperos que lo que nos toca ahora, que ahorita también tenemos dificultades por las nuevas ideologías y filosofías contemporáneas y por el relativismo, pero que en ese entonces era porque eran rechazados. Recuerde que a Pablo le tocó muy duro después de la conversión, que los mismos judíos lo atacaron, lo crucificaron, lo condenaron, lo señalaron, se reía de él. Y después el santo Bernabé también le ocurrió lo mismo. ¿Qué le pasó al santo Bernabé? Que también fue rechazado. Pero más Pablo, porque se había vuelto el enemigo número uno de los judíos, porque los judíos no querían aceptar su doctrina. También encontramos en el libro del Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. San Juan nos está hablando a nosotros que ese martirio no va a ser inútil, que ese martirio es una purificación de los hombres, que ese martirio va entonces a llevar a los frutos de salvación y que Dios no se queda en vano, que Dios nos va a consolar en los momentos de dificultad. Qué importante que nosotros nos apropiemos más de la palabra de Dios, del mensaje de salvación. Qué bonito que le diéramos un estudio más profundo a los hechos de los apóstoles que nos vienen narrando esa historia primitiva de la iglesia, donde hay unas características muy especiales que son la comunión entre los hermanos, la fraternidad. La primera iglesia nos habla de fraternidad, todo lo ponían en común. Nos habla también de la oración, del sacrificio y también sobre todo nos hablan del banquete eucarístico, el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces continuemos con esta bonita meditación que el Señor nos está regalando. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, derramando y sanando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, derramando y sanando mi ser. Mi espíritu y mi alma se están probando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se están llenando
igual. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. Buenas tardes, Andrés de Cable Plus, para ayudarle a programar los canales de su televisor. Sí, muy buenas tardes. Es este televisor, bien pueda. Muchas gracias, con permiso. Listo, Andrés, este es el control. Muchas gracias. Para la televisión digital debemos conectar el cable coaxial en el puerto donde dice antena de aire, pues la televisión digital se recepciona por ese puerto. Luego de que tenemos el televisor encendido, desplegamos el menú de la configuración. Bajamos hasta la parte donde dice emisión y le damos ajuste automático. Luego le damos inicio. Aquí en esta parte de antena verificamos que la antena que vamos a programar sea la de aire, la que anteriormente conectamos detrás del televisor. Y en esta parte donde dice tipo de antena de aire, le vamos a seleccionar la que es solamente digital. Y exploramos. En esta parte esperamos entre 1 y 3 minutos que el televisor haga el proceso automático de programar los canales. Este proceso, al menos hasta el 30 o 40%, no les va a mostrar que ha detectado ningún canal, pues las frecuencias de la televisión digital de Cable Plus están un poquito altas, entonces es normal que al inicio de la programación digital no les muestre que haya cogido algún canal. Debemos tener en cuenta que el proceso de programación es el mismo para la gran mayoría de los televisores. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que el menú de programación y de sintonización va a aparecer un poco diferente dependiendo la marca y el modelo del televisor. Luego de que el televisor haga el ajuste automático, le damos cerrar. Y ya queda lista la programación digital en su televisor. Y este es el proceso para programar su televisor. Listo, Andrés, muchísimas gracias por su servicio. Con muchísimo gusto. Si de pronto tiene alguna duda, inquietud, por favor se comunica a los números de la empresa o deja un mensaje en el WhatsApp y ya se encargan de generar la orden y poder hacer la visita. Claro que sí. Hasta luego, feliz tarde. Hasta luego, feliz tarde. Continuando con este programa Jesús en tu hogar, queremos pasar a una nueva reflexión
y es en el contexto histórico de la iglesia, en el testimonio de estos hijos invitados. Está con nosotros Elisa y Lucero y el padre Guillermo Marín. Queremos en primer lugar nosotros posesionarnos un poquito sobre la vida espiritual de la iglesia y también sobre la historia presente de nuestra madre la iglesia. Elisa, ¿qué te impactó, qué te significó, qué te dice este momento histórico de la iglesia, el cónclave y el nuevo nombramiento del Papa? Primero que todo, padre, buenas tardes para todos. Me complace grandemente estar acompañándolos en este programa tan hermoso, tan maravilloso, con Jesús en mi hogar, que como siempre se ha dicho, que más que con Jesús en mi hogar, es con Jesús en mi corazón y con Jesús en cada uno de sus corazones. Padre, muchas gracias por la invitación. Este tiempo, el que estamos viviendo histórico, donde se reunieron 133 cardenales. Muy bien. En el cónclave para ser electo el nuevo Papa, que para la gloria de Dios ya tenemos Papa. Es una felicidad muy grande, estar nuevamente guiados por ese sucesor de Pedro, que el Señor envió su Espíritu Santo sobre el cónclave para que nosotros podamos seguir siendo dirigidos y guiados por el Papa. Porque ¿qué sería de nuestra Iglesia Católica si no estuviéramos dirigidos por el gran Papa Padre? ¿Qué sería de nosotros? Entonces es una felicidad muy grande que todos tenemos, que pienso yo que todos los católicos tenemos, porque, y más que esa felicidad que tenemos, es ese compromiso que cada uno de nosotros los católicos debemos de tener, y es orar todos los santos días por el Santo Papa, porque sabemos, pensamos que no es fácil guiar a su pueblo, guiar este rebaño. Entonces, lo mínimo que nosotros podemos hacer por el Papa es brindarle nuestras humildes oraciones. Bueno, y ahorita me compartes qué sentiste en ese momento, si lo contemplaste. Ahorita me respondes esa parte. A ver, ¿tú qué tienes para aportarnos? ¿Qué sentiste ese día o durante ese tiempo de la partida de Francisco a la eternidad y ese lapso de tiempo para encontrarnos con otro nuevo personaje dentro de la Iglesia Católica? Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, queridos compañeros. A ver, padre, el momento en que fallece un papa, pues es como cuando falta el papá de todos. Y uno tiene ese referente de que siempre es asistido por Dios uno y trino y que siempre va a tomar las mejores decisiones por su propio compromiso, por todas sus experiencias, porque está lleno de pueblo, por las misiones que ha llevado a cabo de todos los países por donde nos pasa, nos visita. Entonces, cuando está esa ausencia, padre, nos sentimos como huerfanitos, pero dándole gracias a Dios que el Espíritu Santo siempre está, siempre actúa. ¿Qué sería nosotros sin Dios uno y trino? Es como decir que alguien no puede vivir. ¿Cómo hacen para vivir sin Dios, padre? Se pregunta uno. Cómo muchas personas se van a lo que en el cotidiano vivir, o sea, se levanta, se vive, se va, se tiene su empleo, gracias a Dios, en fin, pero muchos, por sus muchos títulos y por sus muchas, de pronto de venir de familias también acomodadas de hace mucho tiempo, tienen su solvencia económica y en fin, entonces de pronto ahí creen que tienen sus raíces y se conforman como con eso. Pero uno que ha estado en este trasegar de toda una vida, que todos, no sé si hemos tenido la fortuna de pasar por un colegio salesiano, de una comunidad franciscana, o los muchachos a veces por seminarios,
o por colegios que tienen una buena educación religiosa, donde era terminal y no había esa, como estos tiempos de ahora, con esta libertad de culto. Entonces no se puede imponer en un salón el hablar de un Cristo, porque si no comparte lo que o ha aprendido de su casa, de su familia o del lugar donde está, entonces simplemente se retira. Pero cuénteme su impacto personal, cómo se sintió, qué fuerza de fe encontró en esa experiencia, o solamente un sentimiento humano. En esos días, Padre, sentí mucha más necesidad de orar por lo que venía. La gente especula mucho y uno sabe que lo único que mueve la mano de Dios es la oración, Padre. Y cuando esa frase, habemos papa, cuando él salió allá, ¿usted qué qué? emoción, Padre. No. Es que estábamos expectando, estábamos a la expectativa porque salía la primera humareta, salía otra, pero sabe que yo pensaba, bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ese día era el día de la Virgen de Pompeya, una advocación mariana. Y yo, bueno, la bendición de la Virgen María, 4 humaretas, pensaba yo. Y me pareció muy lindo que se posaron 3 gaviotas, una parejita y un pichón. Y yo cuando la vi, yo decía, Trinitario, ya, el Señor decidió. O sea, Padre, como una intuición, Bueno. como esas cositas bonitas que uno va aprendiendo en la vida, que el Señor muestra de muchas maneras su presencia en todo cuanto existe, en la creación, en lo que vivimos, en lo que pensamos. Bueno, bonito. Mucha alegría, Padre, una alegría. Y ya escuchar de que tenía parte del latino y también del extranjero, y que seguíamos como con esa idiosincrasia que veníamos del Papa Francisco también, que también conocía de nuestros problemas también en América Latina. No, Padre, eso fue la dicha más grande y estamos muy satisfechos, le damos muchísimas gracias a Dios y como siempre, Padre, seguiremos con nuestras humildes oraciones para Él y para los cardenales, Padre. Amén. Porque estamos en grupo. ¿Tú qué te impactó, qué te significó? ¿Fue solamente un sentimiento o viste algo más trascendental ahí? Padre, no, la alegría es una alegría que para muchas personas que de pronto no son católicas, creyentes, no entenderían de lo que nosotros hablamos. Pero es esa paz, esa alegría, ese gozo en el corazón de saber que ya tenemos Papa, que ya podemos seguir siendo guiados este rebaño. Es un gozo en el corazón impresionante de, como le digo, Padre, de que ya tenemos Papa. Entonces yo lo que sentí fue mucha alegría, muy contenta, y lo que decía Lucero, días antes lo que hicimos fue entrar en muchos momentos de oración, Sí, pidiéndole al Espíritu Santo que fuera Él el enviado para que eligiera ese sucesor de Pedro, el que el Señor había enviado para nosotros. Sí, que fuera un Papa de Dios. Exactamente, Escogido por un verdadero Papa de Dios. Bueno, uno sufre mucho en esta temporada porque le dan un adjetivo muy grave a los cardenales y como no sé decir, que nosotros debamos entrever más como lo humano que lo divino. Porque para que los medios de comunicación se atrevan a decir es que este Papa es de izquierda o de derecha, es porque debamos reflejar como algo lo humano y no como la palabra de Dios. Entonces yo también sufría por eso, porque nos estaban queriendo como registrar en la mente que es que hay papas de izquierda y papas de derecha. Entonces comienza uno a ver desaparecer a Jesucristo del entorno, ¿cierto? Porque Jesucristo no es ni derecha ni izquierda, Jesucristo es la verdad, es la vida, ¿cierto? Entonces es un gran sufrimiento interno que yo vivía, un cosquilleo, porque me parecía que le quitábamos todo lo divino, lo que proviene de Dios en los seres humanos. En sí el Papa, ¿qué le dice a usted? O sea, ¿cómo lo describe usted el Papa? O sea,
uno tiene como una capacidad de escribir una persona, ve, esa persona es alegre, esa persona es muy espiritual, esa persona es muy visionaria. ¿Cómo describiría usted al Papa que le preguntaba a alguien en el camino? Padre, para mí el Papa, primeramente, lo respeto. Es que es el Papa, es el enviado de Dios aquí en la tierra y para mí primeramente es de mucho y de todo mi respeto. Estoy confiada plenamente que fue elegido por el Espíritu Santo. Entonces, es un Papa que es muy inteligente, es un Papa que ama con todo su corazón a la Santísima Virgen María. Es un Papa que sabe que no va a ser fácil, pero que sabe que es un verdadero enviado de Dios. Y lo que todos cometemos, ese error tan grande, Padre, lo que usted decía ahorita, y es que empezamos todos como en nuestra humanidad a crear un montón de, o sea, a pensar que es de derecha, que es de izquierda, y le dejamos que el Señor se vaya apartando para un lado, pero es precisamente porque no tenemos a Dios en el corazón, es porque nos dejamos llenar de nuestra humanidad y no vemos que Dios, que el Señor, y lo dice en Juan 14:6, Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, es esa falta de Dios en nuestros hogares, en el corazón, para poder empezar a tener un poco de conocimiento sobre todo lo que pertenece a la iglesia. Bueno, es muy importante que ustedes como laicos vayan adquiriendo esa dimensión doctrinal también, que es importante. No es una fe así como volátil, sino qué bueno verlos fundamentados en la palabra de Dios, que hoy y mañana no los engañen a ustedes porque ignoran la verdad. Qué bonito esa convicción. Y la Virgen María ocupa un papel muy importante dentro de la iglesia. La misma pregunta de ella para ti. ¿Cómo defines el Papa? Habla, ¿cómo lo defines el rostro de él, la figura de él, lo que tú lees de él o sabes de él? Bueno, desde que llevamos escasos 5 días de papado con el Papa León XIV, es un Papa bonachón, es un Papa que es radical en muchas concepciones. Es un Papa que sabe que recibe una iglesia que está polarizada en muchos aspectos, que no es fácil de tratar de consensuar, de tratar de darle a todos una manera de sentirse cercanos. Porque es que de eso es que todo lo que escuchamos hoy en día es politizado. Todo es basado en la política y todas esas cosas. No, uno tiene que ser, o sea, uno tiene que esperar cómo se van viendo las cosas para uno también emitir un juicio. Me pareció un Papa muy sencillo desde que salió. Después de que dijeron, habemos papas, su forma de salir, sentirse esa emoción, porque se le sentía a él esa emoción y como los ojitos, eso debe ser una emoción muy grande, uno salir y mirar esa plaza en Roma como estaba llena. Me llamó mucho la atención que en una de las tomas que hicieron, hay una niña que estaba en los hombros, yo no sé si de su papá, de su mamá, y en fin, y cuando dijeron la vemos papas, en fin, y todos en medio de la emoción, la niña vio gente llorando y ella también lloraba. También lloraba porque todos decíamos, tenemos papa, y la niña alcanzó a dimensionar la felicidad que sentíamos todos los que estábamos allí, los que estábamos, pues, a ver, los que está afuera, pues sabía que había mucha gente que estábamos detrás de esta misión, pero por lo poco que sé, es un Papa muy misionero. Me gusta mucho de él eso, que se adentraba hasta las situaciones tan bonito que a donde no podía ir, en estas partes de Perú, donde era muy difícil el acceso en carro o algo, se iba a caballo, padre, a llevar el Santísimo, a llevar la comunión. O sea, es que uno que le puede decir de un Papa, de venir de tan untado de pueblo, padre,
que puede llegar a cualquier corazón, Padre. Que es un papá que está más por encima de querer crear puentes, querer abrir, querer llegar. Es que es Bueno, ya que te tocaste para la una- realidad que estamos viviendo, Padre, es esencial, como tenía que ser así el papá. Bueno, vamos a tocar un tema que de pronto se habla mucho y que tenemos mal concepto, que es ser misionero. Vamos a ver qué alcanzamos nosotros a ver, porque yo pienso que hemos estigmatizado la misión. Incluso en el seminario, a mí me dejó muy sorprendido un padre cuando yo estaba en el seminario y me decía que ¿en qué seminario quieres estar? Porque si quieres ser misionero, te quedas aquí, si no tienes que pasar para otro. Así brevemente, porque nos faltan unos minuticos. Dilo pues usted, tú, ¿qué entendés por misión? ¿O qué sabemos de misión? ¿De las misiones o qué es ser misionero? No, qué es misión? Porque es que puede ser el término que lo tenemos mal utilizado en la iglesia. ¿Qué es ser misión? ¿Qué es misión? ¿Qué es hacer misión? ¿Qué es misión? Sí, ¿Qué es misión? Sí. Padre, pues yo pensaría que es misión. Misión es hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Hacer misión donde el Espíritu Santo nos envíe. Eso. Donde nos envíe, no como decía el Padre, yo quiero hacer misión aquí, pero no quiero ir allá. No. Entonces ahí no estaríamos guiados realmente por el Espíritu Santo, sino estaríamos guiados por nuestros propios caprichos, porque estamos escogiendo, quiero esto, pero esto no. Y yo digo que la misión es realmente estar donde el Señor nos lo permita, donde el Señor quiera estar, y nosotros siendo muy dóciles de corazón, porque para hacer misión hay que ser muy dócil de corazón para poder escuchar esa voz de Dios, y para poder hacer su santa, preciosa y divina voluntad. Es que, porque nosotros a veces creemos que ir a la selva es ser misionero. No. Y Guarne fue que necesita misión. Entonces ser misionero no es ir a un lugar, a una selva, montarse en un caballo, porque mira que es porque tú dices que eres muy misionero, porque tú en el Perú, como Por la que... capacidad que tenía, porque era- hasta dónde podía llegar. No, pero es porque también nosotros a veces estigmatizamos regiones, entonces, como el Perú lo describen que ese obispo fue muy grande, que porque tú vayas en el Perú, como queriendo decir que pobrecito del Perú, que no va cualquiera. La misión es llevar a Jesús en todos los lugares donde el hombre está vacío, está sin Dios, donde el hombre no tiene alegría. Entonces, quizás Guarne también sea un centro de misión, sino que a veces estigmatizamos tanto la misión que decimos que este papa es muy misionero que porque está en una selva del Perú, pero puede que en Estados Unidos sea más duro la misión, evangelizar a Trump es más, ¿cierto? Toda misión tiene un fundamento mucho más profundo, más universal, más teológico que un lugar, ¿cierto? Por decir algo. Bueno, entonces en un minuto, definenos esa parte de misión, o qué entiendes por misión. Yo le resumiría una frase. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es hacer lo que Dios te pide que hagas. Padre, yo me refiero a que la misión, por imposible que sea, o sea, yo me abandono tanto en Dios que Él sabrá cómo me manda, a donde me tenga que mandar. Pero la misión yo la hago desde el lugar donde yo esté, Padre. Como esposa, como madre, como feligres, como amiga. Porque están esas 14 horas de misericordia, son 7 espirituales, 7 corporales, que en este tiempo no nos da para mencionarlas, pero uno con un solo consejito, con corregir alguna cosita, pero con ese amor, el amor con que hay que hacer todo, Padre. Es que si a todos no se le imprime el carácter del amor, es imposible misionar. Pesca más una gota de miel que un barril de vinagre, Padre. Bueno, vamos a pasar a comerciales y muy pronto regresaremos con estas reflexiones que tan maravillosas en el día de hoy.
¿Sabías que Cable Plus ahora cuenta con una oficina más inclusiva? Porque pensamos en toda la comunidad guarneña y en seguirles ofreciendo un mejor servicio. Nuestra sede principal contaba con escaleras, así que hemos eliminado esta barrera para las personas con discapacidad. ¡Acompáñennos! Bienvenidos a nuestra nueva sede. Aquí puedes realizar recaudos, solicitar nuestros servicios, gestionar traslados, suspensiones, afiliaciones y reconexiones, los mismos servicios de nuestra sede principal. Así es, los esperamos aquí para atenderlos de la mejor manera, porque es un espacio para toda nuestra comunidad. Ven y visítanos. Vive un tiempo de unidad, amor y reconciliación. Por eso, Cable Plus Televisión lo invita a conectarse con la Eucaristía Dominical a las 12 del mediodía desde la parroquia Nuestra Señora de la Candelaria. Sintonice nuestra señal en directo. Cable Plus Televisión, uniendo emociones. Bueno, continuamos con nuestro programa y vamos a pasar a un momento muy bonito con estos esposos con los cuales nos van a compartir una experiencia muy especial. La vida espiritual de la iglesia se centra en Jesucristo, Jesucristo centro de nuestras vidas. Sin embargo, hay algunas devociones o experiencias espirituales que fortalecen nuestra vida cristiana y ellos nos la van a compartir en unos momentos. Madre de Dios, tú que todo sientes, oye mi voz. Hoy te llamo y te digo mamá. He caído tantas veces, vacío estoy. He huido siempre a la verdad. Llevado aún la felicidad. Necesito de tu luz. Llévame a Jesús. Me postraré a su lado y de mí le hablaré. Le diré que haga otro de mí, que se olvide de lo tonto que fui. Ave María, tu prudencia es timón de mi vida, transparencia virginal. En tus manos se esconde las mías, bajo tu manto celestial.
entrégame a Dios. Bueno, qué alegría tener estos amigos acá. Entonces nos van a fortalecer con este mensaje que nos han traído. Gracias por esa carisma, por ese amor a la música que embellece más nuestros programas. A ver, Mauro, cuéntanos tu historia, tu experiencia. Enriquécenos con tu mensaje. Muy buenas tardes, gracias Padre por esta invitación. Gracias a todos y cada uno de los televidentes que nos están viendo en este momento. Me agrada mucho estar acá. Yo quisiera compartirles en esta tarde lo que es nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad propiamente nació a través de un laico que el Señor lo escogió a través de la Virgen para que empezara esta historia tan maravillosa, dándole el Señor esta felicidad al mundo entero, una sonrisa de Él, como es la espiritualidad trinitaria, hijos de la Madre de Dios. Este instrumento está en la presencia del Señor. Nació propiamente a raíz de una revista que Lino Antonio Sevillano Quiñones tenía en mente. Él inicialmente decía que él era un ateo mariano, o sea, un ateo pero que quería mucho a la Virgen. Entonces se puso en la tarea de sacar una revista que fuera del agrado de todos nosotros los católicos. Concretamente, en julio de 1984, el 16 de julio, o sea, el día de la Virgen del Carmen, terminó ya de organizar su revista, titulando la revista María Hoy. Cierta vez, después de eso, estaba él en su sala de televisión y pasando programas, se detuvo en un canal y empezó a escuchar que estaban tratando muy mal a la Virgen María. La estaban tratando horrible. Entonces, él sintió un sentimiento tan fuerte que empezó a llorar. Y entre más lloraba, como que más la insultaban. Más insultaban a la Virgen María. En su casa, en el tercer piso, él tenía un grupo de oración. Cierto día, lo llamó una religiosa a la oficina, porque él era abogado penalista criminalística. Era también, él estuvo más de 40 años en cursillos de cristiandad, un laico comprometido. Subió entonces al tercer piso a orar, porque estaba muy triste como estaban tratando a la Virgen. Esta hermana lo llamó y le dijo: Linito, ¿quieres recibir a la Virgen en este día? Y Linito le dijo: sí, claro que sí, yo quiero recibir a mi mamá. Resulta que la imagen que le hizo llegar esta religiosa, que era amiga de él, la Virgen María en la advocación de Rosa Mística. Entonces la llevó a su oratorio. Se arrodilló, se postró llorando. Madrecita, qué dolor, mire cómo te tratan. Mira cómo te tratan. Entonces oró un rato, volvió a bajar a la sala de televisión. Coincidencialmente, siguieron hablando ahí respecto a la Virgen, tratándola muy mal. Entonces siguió llorando, volvió otra vez al cuarto de oración, al oratorio. Y le dijo: madrecita, ¿qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? ¿Qué me has traído? Y le contestó la Virgen María en esta advocación de la Rosa Mística: a Jesús. Madrecita, ¿y qué puedo hacer yo para cambiar el mundo? En fin.
vive a Jesucristo. Recibirlo. Le contestó la misma Virgen. Recibirlo, vivirlo y darlo. Recibirlo inicialmente, vivirlo. Y ya en una tercera vez le volvió a preguntar Linito a la Virgen María, en esa evocación de la Rosa Mística. Madrecita, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer para agradarte y para agradar a mi Señor? Da a Jesucristo. Y propiamente, a partir de ahí, ya en las horas de la noche, él sintió una voz que le dijo: toma papel y lápiz y escribe. El Señor le manifestó que lo había escogido como un instrumento y le dio el título o el apodo de Mi pequeño torpe pobre bastoncito de ciegos. Empezó el Señor a dictarle unas enseñanzas para nosotros, para esta espiritualidad que fundó. Alrededor de 1610 enseñanzas, el que el Señor las denominó actas. Quiero que mi esposa comparta también con nosotros este testimonio de este laico a quien el Señor escogió para darle este regalo al mundo entero. Sí, seguimos nuevamente entonces tomando de la espiritualidad Hijos de la Madre de Dios. Nosotros pertenecemos como laicos. El Señor nos dejó a través del instrumento Linito, del que estábamos hablando, 1610 enseñanzas, que en todas ellas citaba puntualmente también citas evangélicas que se encontraban, o sea, era basada en la misma palabra de Dios, pero como contadito así más, para que entendiéramos mucho más fácil. Esto ha recorrido el mundo entero. De allí nacieron comunidades sacerdotales, están en Restrepo Meta, pero ya sus sacerdotes están por todo el mundo. También hay comunidades religiosas, las Hijas de la Madre de Dios, están en Villavicencio y lógicamente pues ya están en otros países del mundo entero. Normalmente la raíz de la espiritualidad, así como es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son tres divinas personas, pero un solo Dios verdadero. Asimismo son las raíces que fomentan esta espiritualidad. Oramos en células trinitarias. La hacemos, en mi casa somos mi hermano, mi esposo y yo hacemos esas células trinitarias. Las células trinitarias a su vez forman nidos celulares. Entonces de esto se nutre la espiritualidad, de las reuniones y oraciones que hacemos como células y los nidos celulares, y con las misiones que tenemos. Hay 3 santuarios por todo el mundo. Está Marilandia, que significa Tierra de María, que fue bondad de Dios, le pagaron a Lino un caso con tierra, y en esa tierra se dispuso que fuera un santuario, que es un lugar muy lindo que queda en Chipaque, Cundinamarca, y pues allá hay muchas imágenes de Jesús, de María, está el monte de las bienaventuranzas, hay una cruz de piedra inmensa, todo allá tiene un significado. Somos una comunidad franciscana y esta es nuestra misión, llevar la buena nueva de Dios a través del carisma que es Jesucristo, y Jesucristo es amor. No puede haber nada construido sobre el mundo que no esté basado en el amor. Y el amor conlleva a la acción práctica del hermano, buscar siempre cómo servir. La señal es María, que nos lleva a Jesús. De ahí sale un seminario, se llama María, Señal de Jesucristo, donde se explica por qué María es la pobre de Dios, donación perfecta, la llena de gracia y los atributos de la Virgen. Esto es así como resumidito, hay mucha tela que cortar
pero eso es como resumiéndoles para que cojan como una idea. Siempre que oramos, lo hacemos a través de ejaculatorias. Madre y Señora, en tus manos ponemos el rosario, reza con nosotros el rosario, llévanos a Dios, únenos, danos el amor, danos la paz, amén. Santos ángeles y arcángeles, Miguel, Gabriel y Rafael, rueguen por nosotros. Y con todos ustedes y con toda la humanidad, que todos nos bendigan y que todo sea bendito, porque es nuestra misión, orar, bendecir y amarlos mucho. Que tengan una feliz tarde. Gracias por compartir este momento, por invitarnos el Padre Guillermo, y que todos seamos benditos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, gracias por enriquecernos tanto. Con lo que comenzamos el tema, lo terminamos con el amor a Dios. Bueno, muchas gracias a todos, a ustedes tan lindos, gracias. Gracias a nuestros queridos periodistas, estos queridos amigos que nos acompañan. Gracias a estas cámaras que son medios para llevar el mensaje de salvación. Gracias, muchas gracias a Cable Plus y gracias a todos los que van a tener y tienen la dicha de disfrutar de este programa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, la acompañe siempre. Amén, amén, amén.